Bienvenidos una semana más a Canateca. Hoy os traigo una pantalla para aquellos vehículos que no disponen de una, en concreto de la marca CarPurride, ¿vale? Que con esta pantalla vais a poder tener tanto CarPlay como Android Auto de manera inalámbrica y además vais a poder tener el funcionamiento en lo que se llama en modo espejo, es decir, vais a poder replicar exactamente la pantalla de vuestro teléfono en esta pantalla. Y además este conjunto incorpora una cámara de marcha atrás. Se trata del modelo W707 de la marca CarPurride, como he comentado antes. La pantalla es de 7 pulgadas de alta definición y esos son los componentes que vienen en el conjunto, ¿vale? Dos soportes, este de aquí de tipo ventosa que podemos enganchar tanto en el parabrisas como en el salpicadero. Este de aquí otro que es solamente para salpicadero con sus correspondientes adhesivos, ¿vale? Un anclaje para la pantalla, un cable de audio para la conexión auxiliar si el coche dispone de ella, el cargador de tipo mechero y luego estos tres elementos que son lo que es la cámara en sí, ¿vale? La cámara de marcha atrás, el cable para conectar la cámara a la pantalla y este de aquí que es la alimentación para la cámara. Y las instrucciones, eso sí que solo vienen en inglés. Bien, la pantalla, la primera impresión que da es de, bueno, un dispositivo de calidad, ¿vale? Aquí podemos ver por la parte frontal que tiene botones táctiles para volver al menú principal, subir y bajar el volumen, para activar el micrófono, que creo que debe ser este puntito de aquí, aunque no lo pone en el manual, pero yo creo que debe ser este el micrófono, y el típico botón para ir para atrás, ¿vale? Luego por este lado aquí tenemos el botón de encendido, ¿vale? Y por el lateral tenemos un puerto USB-C de 5 voltios para la alimentación, ¿vale? Un puerto USB normal, salida de audio, la entrada para la cámara, ¿vale? Una ranura para una tarjeta SD y la entrada de micrófono por si queremos conectar un micrófono mejor del que viene incorporado. Estos son los anclajes para el soporte de la pantalla. Y aquí también tenemos el sensor de luz, que lo que permite es que el brillo de la pantalla se ajuste automáticamente. Bueno, lo primero que tendremos que decidir es dónde vamos a instalar la pantalla, ¿vale? Con este adaptador de aquí se permite la instalación tanto aquí a nivel de salpicadero, ¿vale? Tiene este brazo que se puede extender, ¿vale? Con la ventosa podríamos instalarla en el parabrisas, cosa que yo, por lo menos en España, no recomiendo, ya que la legislación española prohíbe tener dispositivos que disminuyan sensiblemente la visibilidad del conductor. Entonces, en el parabrisas la verdad es que puede limitar bastante la visibilidad. Yo en todo caso os lo recomendaría de instalar en el salpicadero o en otro sitio que os diré después. Este otro adaptador que va con ventosa también tiene, como podéis ver aquí, unos agujeros por si queremos atornillarlo, ¿vale? Se puede atornillar en el salpicadero o depende del coche que tengáis, la configuración incluso se podría llegar a atornillar en alguna parte de por aquí, ¿vale? Hay una tercera opción que requiere un adaptador que no viene en este conjunto, que es una cosa que tendríais que comprar aparte, que yo he hecho en otro vehículo. Es unos adaptadores que venden también del mismo tipo, ¿vale? Tipo bola. ¿Vale? De ese tipo, que permiten que se encaje en las rejillas del aire, ¿vale? Esto lo que hace es que quede mucho más bajo y quede mucho más disimulado. Eso sí, cuando lo tengáis en marcha, especialmente en invierno, tendréis que ir con cuidado que el aire esté cerrado, porque si no con el calor puede hacer que la pantalla se caliente demasiado, ¿vale? Os dejo aquí el enlace al producto que os he comentado por si os interesa. Bien, este es el menú principal, donde tenemos el acceso a CarPlay, Android Auto, AirPlay y AutoLink son los modos de espejo, tanto de Android como de iPhone, ¿vale? El ecualizador para los ajustes de audio, sonido de tanto música como teléfono Bluetooth, acceso a ficheros, archivos de audio y de vídeo vía USB o vía tarjeta de memoria, la transmisión de audio a través de radio FM,
y los ajustes del sistema. Luego aquí tenemos lo que es el volumen, el Bluetooth, que ahora no tenemos nada conectado, el brillo, ¿vale? Que ahora mismo está al máximo porque estamos en la calle. Cuando está activado significa que el ajuste es automático con el sensor de luz que hemos comentado antes, ¿vale? Si lo quitamos, ¿vale? Podemos definirlo al nivel que queramos, ¿vale? Yo lo voy a dejar automático. Y ahora veis que como sube, solito, ¿vale? Bien, para la conexión por CarPlay tenemos que pulsar en el botón de CarPlay. Aquí nos indicará que puede funcionar tanto de manera inalámbrica como de manera alámbrica con un cable, ¿vale? Yo en este caso lo voy a hacer de manera inalámbrica. Nos dice aquí que tenemos que ir al iPhone y buscar la conexión Bluetooth W701.015934. Automáticamente cuando hacemos la conexión Bluetooth arranca CarPlay, no hay que hacer nada más, ¿vale? Se trata de una pantalla capacitiva, ¿vale? Con colores muy vividos, la grabación es muy suave y además el ángulo de visión es bastante bueno. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos escuchar el audio de la pantalla, ¿vale? En principio hay tres maneras, ¿vale? La más directa es a través de los altavoces que lleva la pantalla. Vamos a ver cómo se oye. O sea, la calidad del audio para escuchar música no es buena, ¿vale? La calidad del audio es suficiente, por ejemplo, si queremos usarlo para navegar, ¿vale? Para las indicaciones del navegador, ahí nos puede servir. Bien, la segunda manera que tenemos para reproducir audio es a través de radio FM, ¿vale? Que mejora un poquito la calidad. Para esto tenemos que ir a los ajustes, desactivar el altavoz y entonces vamos a la emisora FM, por ejemplo. Yo he buscado esta emisora 9750 y ahora en teoría se debería estar reproduciendo por esta emisora. Vamos a ver. ¿Vale? Ahora se oye por los altavoces del vehículo, ¿vale? El sonido es bastante mejor que el altavoz de dispositivo. Lógicamente podemos tener este ruido de alguna como interferencias porque, bueno, en este caso yo estoy en Barcelona y hay bastantes emisoras y puede haber interferencias. De todas maneras, si queremos mejorar el audio, para eso podremos utilizar el cable de audio que nos viene también con el paquete. Conectaremos uno de los extremos a la pantalla y si el coche tiene un puerto auxiliar, lo conectaremos también al puerto auxiliar del coche y entonces escucharemos igual la música pero por los altavoces del coche sin perder calidad. Yo en este caso no os lo voy a enseñar porque mi coche no tiene puerto auxiliar, ¿vale? Lo que tiene es conexión Bluetooth y vamos a intentar a ver si podemos reproducir a través de Bluetooth. Bien, lo que hemos hecho ahora es activar CarPlay, ¿vale? Y entonces conectar mi teléfono por Bluetooth al coche. Con lo cual ahora estamos manejando CarPlay a través de la pantalla, pero el audio se va a reproducir a través de Bluetooth. ¿Veis la diferencia de sonido? Que es brutal. Bueno, aquí se aprecia bastante. En el vídeo no sé si se apreciará. Otra cosa interesante es que dispone de un ecualizador, con lo cual vamos a poder configurar el audio a nuestro gusto, ¿vale? Tiene pues un amplificador de bajos y luego diferentes configuraciones. La estándar, que es con todas las frecuencias planas, música clásica, música rock, jazz, etc. Bien, vamos a ver ahora el modo espejo. En este caso para iPhone es el AirPlay, en Android sería el AutoLink, ¿vale? Si seleccionamos nos dice las instrucciones.
que tenemos que conectarnos a la red Wi-Fi 701, W701. Vamos aquí, buscamos la red 701. Ok, pulsamos. Vale, a mí ya se me ha conectado, pues no lo he probado antes, ¿vale? La contraseña la pone aquí, son 8 6, ¿vale? Ya estoy conectado, con lo cual a partir de ahora, yo, si voy a duplicar, me aparece el dispositivo, el W701, selecciono. Vale, aquí tenemos el teléfono ya duplicado. Lógicamente está en posición vertical. Para poder verlo en modo apaisado, tenemos que usar una aplicación que tenga que funcione en modo apaisado. Por ejemplo, vamos a ver los mapas. Lo que no sé es si podemos operar con la pantalla. Vamos a ver. No, ese modo espejo solamente es visualización, ¿vale? Si queremos manipular la pantalla, tenemos que usarlo con el teléfono móvil, ¿vale? Pero bueno, una vez tenemos esto, a partir de aquí ya podemos usar cualquier aplicación, podemos utilizar pues la aplicación, por ejemplo, YouTube. Incluso también si queremos jugar, podemos jugar siempre y cuando el juego pues sea un apaisado, ¿vale? Lógicamente el control, como he comentado antes, es a través del teléfono. La pantalla solamente es de visualización en este caso. Otro detalle curioso es que los botones táctiles de la pantalla la podemos configurar con diferentes colores para bueno, ajustarlo a juego con el resto de iluminación del vehículo, ¿vale? Aquí en los ajustes tenemos el color, por ejemplo, pues podemos seleccionar lila, azul, amarillo, rojo y el automático que va cambiando de color. Bien, vamos a probar ahora la cámara. Se trata de una cámara resistente al agua y también con visión nocturna. Estos aquí son LEDs que se encenderán cuando la cámara esté funcionando. Yo no lo voy a instalar permanentemente, lógicamente, porque yo ya tengo una cámara en mi coche, ¿vale? Pero bueno, os explico más o menos cómo habría que hacer la instalación. Estos dos cables de aquí, el rojo sería lo que es la alimentación y el amarillo es el que va a la pantalla, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la cámara? La cámara funciona con 12 voltios y lo que tenemos que hacer es alimentarla con, por eso que recomienda el fabricante, alimentarla con la luz de marcha atrás, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es buscar donde tenemos el cable que va a la marcha atrás, a la luz de marcha atrás, y conectarla. De esa manera, cuando metamos la marcha atrás, automáticamente la cámara empezará a funcionar y la podemos ver en la pantalla. Bien, en mi Seat Ateca la luz de marcha atrás está instalada en el portón, ¿vale? Por lo cual vamos a tener que sacar esta pieza de aquí, que es muy fácil, simplemente estirando. ¿Veis? Sale así de fácil. Y aquí buscar en estos conectores de aquí cuál es el de marcha atrás. Con lo cual os recomiendo que tengáis a mano un tester para poder medir la tensión, los 12 voltios. Y entonces tenemos que conectar el cable rojo, que es el positivo, junto al cable de la marcha atrás, y el cable negro tenemos que ajustarlo a cualquier tornillo de la chapa, ¿vale? Para conseguir los 12 voltios. Importante, si no encontráis los 12 voltios puede ser porque ocurre como en mi Ateca, que la luz de marcha atrás automáticamente se apaga al abrir el portón. Con lo cual, para buscarlo, bueno, yo en mi caso lo he hecho desde dentro, ¿vale? Cerrando la puerta, he batido el asiento y desde dentro he medido con el tester dónde están los 12 voltios y he averiguado cuál es el cable que tengo que conectar. Bien, pues vamos a probarlo. ¿Vale? Tenemos la pantalla encendida, en este caso con CarPlay, ¿vale? Metemos marcha atrás y automáticamente tenemos la cámara. Ahora mismo no es la posición donde debería ir, porque normalmente las cámaras se instalan como la que lleva mi coche, ¿ves? Que aquí lleva
está a la altura de la placa de la matrícula. En este caso, como es una instalación provisional, la he puesto en el portón, por dentro. ¿Vale? Si quitamos la marcha, automáticamente se apaga la cámara y vuelve, en este caso, al menú. Podemos ir a los ajustes porque creo que también se puede configurar que nos aparezcan unas líneas para aparcar aquí. ¿Vale? Si ahora volvemos a meter la marcha, ¿ves? Ya nos aparecen unas líneas. En los ajustes también he visto que podemos ajustar aquí la distancia de las líneas, ¿vale? Y ahora al meter la marcha atrás, nos aparecen las líneas con las distancias que a nosotros nos convengan más. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre os dejo los enlaces de los productos en la descripción y nos vemos la semana que viene. Adiós.